Buenas tardes, doctor. Soy el estudiante Ariel Ignacio Espinosa del grupo 2C. Yo voy a exponer sobre el tema de articulaciones. Comencemos. Definición. Las articulaciones son las uniones entre dos o más huesos o partes rígidas del esqueleto que presentan distintas formas y funciones. Ya. Clasificación. Básicamente las articulaciones se clasifican tanto estructural como funcionalmente. Estructuralmente se clasifican tanto articulaciones como articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Funcionalmente se clasifican articulaciones sin artrosis, que es articulación inmóvil, articulación anfiartrosis, que es una articulación con escasa movilidad, articulación diartrosis, que es una articulación con movimiento libre, o sea que va a realizar muchos movimientos. Ya. Vamos a empezar por la clasificación estructural. Dijimos que tenemos las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas carecen de cavidad sinovial, no tienen cavidad sinovial. Y las superficies articulares están unidas firmemente por tejido fibroso, ¿no? Y hay los tres tipos de articulaciones fibrosas. Uno de ellos es las suturas, ¿no? Que encontramos en el cráneo las suturas. Otro encontramos las membranas interóseas que mantienen unidas al radio y al cúbito, que las mantienen firmemente a los huesos. Y otro también tenemos la sindesmosis. Un ejemplo de la sindesmosis es la articulación dento-alveolar. Bien, continuamos. Las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas, al igual que las fibrosas, carecen de cavidad sinovial, presentan escaso o nulo movimiento. En este caso, los huesos están firmemente o estrechamente unidos por cartílago hialino o fibrocartílago. El fibrocartílago en caso de los discos intervertebrales, ¿no? Que están manteniendo juntos a las vértebras, ¿no? Adyacentemente. Y los tres tipos de articulaciones cartilaginosas, uno de ellos es aquí, como por ejemplo vemos lo de los cartílagos epifisiarios, ¿no? Que son centros de crecimiento. Es de tipo de cartílago hialino. Aquí también vemos la sínfisis, ¿no? Un ejemplo de la sínfisis. Aquí es la articulación de la sínfisis púbica, que une los dos huesos coxales anteriormente, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de la sincondrosis. La sincondrosis que podemos ver aquí entre la primera costilla y el manubrio del esternón, en ahí se encontraría la articulación de tipo sincondrosis. Ya, bien, continuamos. La articulación sinovial. Estructuralmente tienen ciertas características que las distinguen de otras, ¿no? De otras articulaciones que ya mencionamos. Es que esta articulación es la única que va a presentar cavidad, la cavidad, la cavidad, la cavidad articular entre los huesos que se están articulando, ¿no? Ya, bien, les voy a hablar sobre eso. Este presenta una cápsula articular. Esta cápsula articular presenta dos membranas, tanto una membrana fibrosa externamente, que está compuesta de tejido conectivo denso y regular, y una membrana sinovial, que está más internamente, se podría decir que está rodeando a la cavidad sinovial, Y aquí vemos el cartílago articular. El cartílago articular les revista los huesos articulares con una superficie lisa, desbaladiza, cosa pero que no esto hay que tomar muy en cuenta que no las une, simplemente las reviste. En este caso, este cartílago articular, que es de cartílago hialino, tiene células que necesitan nutrientes y oxígenos para estar vivo. En este caso no tiene irrigación, por lo tanto, esa irrigación, esos nutrientes, ese oxígeno que necesita, entra a través del líquido sinovial. Bien, el líquido sinovial es un líquido claro, amarillento, similar a la clara de huevo, que está compuesto de ácido hialurónico, que contiene macrófagos fagocíticos, ¿no? Que van a eliminar restos celulares, todas esas cosas. Y este líquido, básicamente, antes de empezar del ejercicio, es algo más viscoso, tipo gel, ¿no? Pero a medida que calentamos, como vemos en la imagen, mediante el trote, se va haciendo más líquido y por lo tanto es menor impacto durante el ejercicio. Hay que tomar en cuenta eso. Y las articulaciones sinoviales
todas son diartrosis, o sea, de movimiento libre. Bien. Bien, vamos a comenzar con la clasificación de las articulaciones sinoviales, porque hay 6 tipos. Uno de ellos es la articulación esferoidea o enartrosis, ¿no? La articulación esferoidea, ya, estructuralmente consiste en una superficie redondeada de un hueso que encaja dentro de una depresión en forma de copa de otro hueso, ¿no? Estas articulaciones son triaxiales o multiaxiales porque permiten varios movimientos. Uno de ellos es como, por ejemplo, el ejemplo del hombro, ¿no? Como aquí vemos. Ya, continuamos. La articulación plana o planar, ¿no? Planar. Ya. Sus superficies articulares de los huesos en una articulación plana son planas o levemente curvas, ¿no? Las articulaciones planas permiten sobre todo movimientos hacia adelante y hacia atrás, o sea, deslizamiento y hacia los lados, ¿no? Y un poco de poco rotación. Por eso se puede decir que la articulación planar es tanto biaxial como triaxial o multiaxial, como decimos, ¿no? Ya, continuamos. El ejemplo aquí es la articulación intertarsianas. Ya, la articulación en bisagra o troclear. Ya, en una articulación troclear, también llamada en gínglimo o en bisagra, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava del otro. Ya, las articulaciones trocleares son uniaxiales o monoaxiales, como dicen, ¿no? Porque permiten movimientos en solo un eje, tanto movimientos angulares como flexión y extensión. Esto podemos encontrar como en la articulación, como aquí vemos en la articulación del codo, ¿no? Una cosa más que todas las articulaciones superiores, que sí, que todas las articulaciones trocleares carecen de hiperextensión. Ya, la articulación trocoide o en pivote, ¿no? Eh, eh, una superficie, estructuralmente, una superficie redondeada, puntiaguda o cónica de un hueso se articula con un anillo formado en parte por hueso y en parte por ligamento. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo de eso es la articulación atlantoaxoidea, ¿no? Como por ejemplo aquí vemos en la que se unen el atlas con el axis. La polis odontoides la haces rotar hacia al atlas, como cuando uno dice no. A ver. Ya. La articulación eh, elipsoidal o condilia, ¿no? O condilia. En una articulación condile o elipsoidea, un cóndilo ovalado de un hueso encaja en una cavidad elíptica del otro. Este tipo de articulación es biaxial, o sea, eso quiere decir que permite movimiento en dos ejes. Un ejemplo, como aquí lo vemos, es la articulación radiocarpal, o también como se llama, como se denomina la articulación de la muñeca, ¿no? Y bien, la articulación en silla de montar o de encaje es recíproca. La superficie articular de un hueso tiene la forma de silla de montar, el otro adopta la forma como las piernas de un jinete sentado de ella, dice, ¿no? Por ejemplo, estos son igual que el anterior, que las condilias son de biaxiales, o sea, permite movimientos en dos ejes. Un ejemplo de una articulación en silla de montar es la carpometacarpiana, entre el trapecio y el metacarpiano del dedo pulgar. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias.